Bueno, jóvenes, este video sirve para que puedan ustedes resolver algunos ejercicios de la actividad 2, en el cual pues cierta parte viene en la presentación de diapositivas. Bueno, el primer tema va a ser la notación científica. La notación científica sirve para poder expresar operaciones o resultados o cantidades muy grandes, muy pequeñas, simplificando las expresiones. Y entonces ustedes, por ejemplo, en su calculadora científica, pueden ustedes dividir 45 entre 785.123. Y de hecho, en esta expresión, no sé si se alcanza a notar, nosotros ya tenemos aquí la calculadora que expresa en una notación científica. Inclusive nosotros vamos a notar que la calculadora generalmente hace expresiones en donde en esta parte, en la parte de la derecha de la pantalla, aparece un exponente ya sea negativo o positivo y dice por 10 ala. Entonces, en eso consiste la notación científica. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, una cantidad muy, muy pequeña. Vamos a ponerle 0. Ok. Tengo esta expresión. 0.00000078. Ok. ¿Por qué es importante reconocer la notación científica? Porque como nosotros estamos trabajando con computadoras o máquinas que realizan cálculos numéricos, entonces en un display, o sea, en una pantalla, siempre va a haber una parte o un límite de dígitos que puede expresar. Tenemos la ventaja, las calculadoras científicas expresan hasta 10 dígitos, hay algunas calculadoras que hasta 12 dígitos, o las calculadoras convencionales que solamente tienen 8 dígitos. Entonces, si quieren expresar una cantidad muy pequeña o muy grande, deben de ajustarse a la cantidad de dígitos que se muestran en el display. Ahora bien, nosotros aquí en la notación científica vamos a simplificar o vamos a dar una expresión simple para esta cantidad. Entonces, ¿cómo voy a obtener esta cantidad simplificada? Sencillo. Yo tengo aquí mis dos dígitos significativos, tengo el 7 y el 8. Entonces, voy a poner un punto decimal en esta parte, entre el 7 y el 8, porque yo solamente tengo que dejar un número entero. Ahorita van a ver por qué. Entonces aquí voy a hacer recorridos hacia la izquierda. Hasta donde está el punto. Entonces yo tengo que ver cuántos espacios se recorrió a la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se recorrió 8 espacios hacia la izquierda. Hasta donde estaba el punto. Entonces, yo voy a tener aquí que la expresión va a ser 7.8. Ok. Esta siempre debe tener solamente un dígito. O sea que nosotros solamente en la parte de los enteros vamos a tener un solo dígito. Y se va a simplificar con la expresión por 10 a la menos 8. Entonces, nosotros aquí ya tenemos el número en notación científica. Significa que van a anteceder del 7, van a anteceder 7 ceros, porque con el 7 ya van a ser los 8 espacios a la izquierda que se realizó para este cálculo. Nosotros así lo vamos a expresar. Y entonces en un display va a estar más sencillo de expresar esta cantidad que todo esto. Muy bien. En el siguiente, vamos a poner segundo ejemplo. Nosotros estamos expresando aquí una cantidad muy pequeña, ahora nosotros vamos a expresar una cantidad muy grande. Entonces, voy a tener .
tengo esta cantidad. De hecho, cuento, van a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ya son 13 dígitos. Esta cantidad, así como la ven ustedes, no se va a poder representar en una calculadora si es un display de 10 dígitos. O sea, hace una, por ejemplo, las Casio convencionales solamente alcanzan a mostrar 10 dígitos. Solamente 10 dígitos. Entonces, cuando yo ya tengo más de 10 dígitos, tengo que emplear notación científica para hacer la notación, para poder mostrar esa cantidad en la pantalla. Entonces, yo voy a tomar un dígito entero, o sea, el 2, y voy a poner un punto decimal aquí, y voy a contar cuántos espacios se recorre hacia la derecha. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces van a ser 12 espacios. Entonces yo voy a tomar en cuenta estos dígitos significativos. Entonces va a ser 2.4 por 10 a la 12. Esta sería la expresión simplificada de toda esta cantidad. Y en una calculadora científica, en un display, va a ser más sencillo expresar esta cantidad que mostrar todo esto. Entonces es muy importante que nosotros podamos o entendamos esta simplificación de expresiones, porque de hecho nosotros en nuestra vida académica, ¿no? Nosotros hacemos los cálculos y hacemos una operación, hacemos una división en un problema. Generalmente nosotros ignoramos esta parte y decimos que la solución nada más es 7.8, pero ignoramos o desconocemos que en la parte de la derecha nos está diciendo que es una cantidad muy pequeña que tiene que ser expresada con notación científica. Igual también hacemos una operación en donde se hace un número muy grande, entonces nosotros tenemos esta expresión, ignoramos lo del exponente y decimos que la solución es 2.4, pero no, nosotros tenemos que checar ahí que efectivamente vamos a tener los números de notación científica. Ahora, aquí nosotros vemos el problema relacionado con ceros, o sea, cantidades muy grandes, muy pequeñas, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, es una cantidad muy grande, pero ya no tiene ceros? Entonces, ¿cómo encontraría esta expresión? Entonces, igual sería lo mismo. Yo pongo el punto decimal, yo detecto que es un número entero. Entonces, yo aquí voy a tener el punto y luego voy a hacer los recorridos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Entonces, este número también lo hago en notación científica, nada más que la notación ya no va a estar tan simplificada. Entonces va a ser 4.7, 5, 6, 5, 4, 3, 4, 9, 8, 3 por 10 a la 10. Ok. Y así nosotros tenemos la expresión en notación científica. La cosa está aquí. Es que, por ejemplo, si nosotros manejamos un display de 10 dígitos, pues, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Si es un display, o sea, una pantalla de 10 dígitos, entonces va a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí va a mostrar la cantidad. Entonces, si es un display de 4 dígitos, solamente va a mostrar 4.75, 65, 43, 49, 8 por 10 a la 10.
Y así, es un ejemplo que nosotros podemos tener aquí nosotros realizamos una operación en la calculadora y se nos llena toda la pantalla de dígitos y luego nos muestra la notación científica. Ahí nos estamos dando cuenta que es una cantidad muy grande. Bueno, entonces esto es en la primera parte de la notación científica. Se les dan algunos valores para que ustedes las expresen en notación. Muy bien, esa sería en la primera parte de la actividad. La segunda parte de la actividad, nosotros estamos hablando ahora sobre los errores. Errores. Entonces, en los errores se manejan dos conceptos. El primer concepto va a ser el error absoluto y el error relativo. Bueno, en el error absoluto, o nosotros entendemos que el error en un concepto más como sencillo, sería la diferencia que hay entre los valores exactos y los valores medidos. Nosotros aquí en métodos numéricos, nosotros hacemos aproximaciones. Entonces, estas aproximaciones siempre van a estar susceptibles a error. Porque, por ejemplo, nosotros podemos resolver una integral definida que queda 4 exacto y nosotros hacemos las aproximaciones y el resultado nos queda 3.80. Entonces, la cantidad de error sería la diferencia entre 4 y 3.8. Eso sería un ejemplo. Bueno, entonces el error absoluto, de hecho nosotros lo podemos encontrar en algunas bibliografías así, el error absoluto va a ser igual al valor absoluto, perdón, de el valor exacto menos el valor medido. O el valor verdadero menos la aproximación. Así es como nosotros encontramos el error absoluto. Ok. El error relativo, o la fórmula del error relativo, va a ser la división del error absoluto entre el valor exacto. Y de hecho nosotros podemos sacar del error relativo un porcentaje, multiplicando el cociente de esto por 100%. Y el resultado pues va a quedar expresado en porcentaje. Esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros, les digo, hacemos un cálculo y queda una aproximación. Por ejemplo, el valor exacto es 4.9. Ok, el valor exacto es 4.9. Y nosotros en nuestro cálculo, nosotros tenemos en el valor medido, no nos quedó 4.9, nos quedó 4.8816. Ahí está. Entonces teníamos que llegar a 4.9, nosotros llegamos a 4.8816. Entonces nosotros podemos encontrar este valor. Los errores, vamos a encontrar los errores. Entonces empezamos primero con el error absoluto. Entonces el error absoluto va a ser restar el valor exacto, que es 4.9 menos 4.8816. Entonces el error absoluto va a ser igual 4.9 menos 4.8816. Entonces el resultado va a ser el valor absoluto de 0.0184. O sea, esa es la diferencia que hay entre el valor medio y el valor exacto. Entonces el valor absoluto pues va a seguir siendo positivo, entonces va a ser 0.01184.
Ok, ese es el error absoluto. Ahora, el error relativo es dividir lo que me salió de error absoluto, 0.0184, entre el valor exacto, que es 4.9. Entonces divido 0.0184 entre 4.9. Entonces el resultado me va a salir 0.0037. Vamos a agarrar 4 cifras decimales después del punto. Entonces queda .0037. Esto lo multiplico por 100 y entonces el porcentaje de error que vamos a tener en este problema sería punto 30, sí, 0.37%. Ok. Entonces, en la proporción del valor medido con el valor exacto, hay un punto 37% de error. Nosotros en los métodos numéricos vamos a manejar ciertos porcentajes de errores. De hecho, algunos métodos numéricos ya traen específico cuál es el margen de error que van a tener para que sean considerados resultados válidos. Entonces, aquí solamente vamos a hacer la resta del valor exacto menos el valor medido y luego nosotros vamos a sacar el error relativo con respecto al valor exacto. Entonces, estas serían las dos fórmulas. De hecho, que vienen ahí en las diapositivas, vienen las fórmulas y vienen otros ejemplos. Entonces, estos son similares a los ejercicios que están en la actividad. Muy bien. Entonces, el tercer apartado que nosotros vamos a tener ahí en la actividad es el error por redondeo. Entonces, nosotros vamos a analizar este tipo de error. Entonces, en los errores por redondeo, nosotros tenemos ahí que dependiendo de lo que nosotros tengamos, de hecho ahí creo que hay que dejarlo en 4 o 5 cifras significativas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 3.17857, ahí está. Entonces, va a haber dos errores que les pido ahí, que es el de truncamiento y el otro de redondeo simétrico. Entonces, por ejemplo, cuando es redondeo truncado y tengo que dejarlo en 4 cifras significativas, o sea, hace que el resultado solamente me tiene que mostrar 4 dígitos. ¿Y yo cuántos dígitos tengo aquí? Tengo 6. Tengo 6 dígitos. Entonces, aquí en el redondeo truncado, pues me va a quedar 3.178. Este sería el redondeo truncado. ¿Por qué truncado? Porque si yo tenía todo el número completo, 3.17857, y me dice que lo deje en 4 cifras significativas, los otros valores simplemente los voy a quitar. Y entonces me van a quedar aquí los 4 cifras significativas. Y ya hay un error de ahí, ya se está generando un error. Porque si nosotros lo comprobamos con el error absoluto y con el error relativo, entonces el error absoluto va a ser 3.1787 menos 3.178. Entonces el error absoluto pues me va a quedar 0.00057. Y si yo saco el error relativo, tengo que dividir 0.0057 entre
3.17857%. Entonces vamos a ver cuál es el porcentaje de error que va a tener haber hecho el redondeo truncado. 0.00057 entre 3.17857%. Entonces, el porcentaje de error va a ser 0.01%. Ok. ¿Cuál es la única manera de que que no salga el error? Simplemente, pues, que siga siendo el valor exacto. Pero si ya nosotros lo truncamos, ya estamos generando un error. Por eso es de que se le conoce como error por redondeo truncado. En el otro redondeo, que es el redondeo simétrico, que es el clásico que nosotros conocemos ahí en la escuela, ¿no? De que punto 5 sube a 5. Tengo 8.5, el 8.5 sube a 9 y ya se les pone 9, ¿no? O que si sacan 7.3 que baja 7. A eso se conoce como redondeo simétrico. Entonces, yo vuelvo a analizar esta misma cantidad. Entonces va a ser 3.17857. Muy bien. Entonces, como yo lo tengo que dejar en 4 cifras significativas, yo tengo que ver mis 4 cifras significativas, 3, 1, 7 y 8, que son mis 4 cifras significativas, y tengo que ver cuál es el que está a un lado, el 5. Entonces, como yo tengo el 7, ya lo ignoro, el 7 ya no se toma en cuenta en esta situación. Entonces, en la posición de la quinta cifra, yo tengo un 5. Entonces, por esta situación, la manera de expresar este número con 4 cifras significativas va a ser como 3.17. Vamos a ver. Entonces, como el número que sigue del 8 es 5, entonces se va a redondear. ¿A dónde se va a redondear? Fácil. Se va a redondear al 9. Entonces, aquí por redondeo simétrico, en vez de poner la expresión 3.17857, ya va a ser 3.179. Entonces, aquí ya está expresado con redondeo simétrico. Y también el redondeo simétrico no está exento de generar un error. Porque pues, si nosotros analizamos el error absoluto, que va a ser 3.179 menos 3.17857. Entonces el error absoluto va a ser, vamos a calcularlo, 3.179 menos 3.17857. Entonces me va a generar un error de 0.00043. Entonces calculo el error relativo, entonces va a ser 0.00043 entre 3.17857%. 0.00043 entre 3.17857%. Entonces, nuevamente me va a generar un error de 0.01%. Ok, entonces aquí pues ya cambian por los decimales, pero estamos hablando que son porcentajes similares de error. O sea, para nosotros, si hacemos el truncado o si hacemos el simétrico, va a generar un error. La única manera de no generar errores es seguir utilizando el redondeo, el valor exacto. Eso sí. Claro está que en algunos casos va a haber una variación. En unas partes el redondeo truncado va a tener mayor error que el simétrico, o en otros números el redondeo simétrico va a tener más error que el truncado. Entonces, nosotros en la actividad no les pedí
que hicieran los errores, pero pues es una demostración aquí de lo que nosotros encontramos con los diferentes tipos de errores por redondeo. Espero que esto les sea de ayuda para poder resolver la actividad. Muy bien, muchas gracias.